Con las expectativas de siempre damos comienzo a una nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. Les invitamos, como siempre, a ocupar la próxima media hora tratando de reflexionar juntos y con un invitado, yo digo, de lujo, aunque a él no le gusta mucho que diga esto, pero es así. Y vamos a incursionar, anticipamos, en un tema que seguramente va a suscitar controversias y opiniones divergentes. Igual nos arriesgamos a intentarlo por cuanto probablemente nos ayude a comprender mejor la política a través de los políticos. ¿Es lo mismo un político excepcional que un hombre excepcional? ¿O que un hombre éticamente irreprochable o simplemente un hombre decente? Ortega y Gasset, hace mucho tiempo, el filósofo español, dio su opinión sobre el político excepcional. Esto está en un libro muy importante de Javier Cercas, que habla de político excepcional o político puro. Dice, para Ortega, el político excepcional o puro no es un hombre éticamente irreprochable y no tendría por qué serlo. Para el filósofo es insuficiente o mezquino juzgar éticamente al político. Según él, habría que juzgarlo políticamente. Para Ortega y Gasset, en la naturaleza del político conviven algunas cualidades que en abstracto suelen considerarse como virtudes, con otras que también en abstracto pueden estimarse como defectos. El reconocido escritor Javier Cercas se atreve a enumerar algunas virtudes de un político excepcional. Por ejemplo, la inteligencia natural, el coraje, la serenidad, la garra, la astucia, la resistencia, la sanidad de los instintos y la capacidad de conciliar, y esto es tan importante, ¿no? Conciliar lo inconciliable. A la vez señala algunos defectos: la impulsividad, la inequidad, la inquietud constante, la falta de escrúpulos, el talento para el engaño, la vulgaridad, la ausencia de refinamiento para sus ideas y sus gustos. Y para Ortega y Gasset agrega, la ambición no solo es una cualidad en un político puro, es simplemente una premisa inexcusable. También lo decía Maquiavelo, ¿eh? El político puro debe tener la capacidad de mentir en aras de un objetivo superior. No habría político puro excepcional que no tuviese recónditos secretos que no acabaron de ser descubiertos por sus pares, amigos o enemigos. Si trasladamos estas afirmaciones, que levantarían más de un comentario admonitorio, al territorio nacional, nos preguntamos, o nos preguntaríamos, ¿contamos con políticos puros excepcionales? ¿O hay mucho de mercachifle? Y atención, obviar en la interpretación de lo anterior la corrupción y el delito. No es de eso de lo que estamos hablando. La política es también un territorio de la escenografía donde lo que aparece no es lo que es y donde los políticos son actores que interpretan un libreto orientado a la seducción. Y tengamos en cuenta que en la seducción tiene espacio también el engaño. Perdón. Para hablar sobre los políticos y la política y lo que nosotros llamaríamos vulgarmente la farandulización a la que asistimos a diario, hemos invitado a un muy querido amigo, escritor, periodista y ha sido socio de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Nos estamos refiriendo a Alberto Amato, a quien ya saludamos y le decimos gracias, Alberto, por acompañarnos en esta edición de Diálogos con Valor. Un gusto. Gracias, Alberto, por la invitación. Nosotros tendríamos que haber abandonado alguna de nuestras virtudes puras y haber hablado un poco antes de esto. Porque, ¿no? Puedes decir, bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿Viste? Jamás lo hacemos para que se produzca este tipo de shock. Y, ¿te parece que la política, o mejor dicho, la política a través de estos políticos, de nuestros políticos y de otros políticos de otras geografías, está perdiendo un poco de seriedad y credibilidad? Está perdiendo un poco de seriedad, sí, ¿no? ¿Qué tomamos como patrón? Tomamos como patrón los políticos que hemos conocido a lo largo de unas cuantas décadas, los que ya tenemos unas cuantas décadas. No sé si está perdiendo credibilidad, porque también el proceso político no está demasiado alejado, me parece, del proceso de maduración de los ciudadanos. Claro. Los políticos no vienen una vez por cada 10 años de Nueva Zelanda o de Australia. Vienen, nacen y se crían y crecen aquí, en la sociedad, ¿no? Cuando mirás un poquito alrededor y ves en Estados Unidos a Donald Trump,
Donald Trump hace 10 o 20 años era impensable, no tanto 10 años, pero 15, 20 años, 25 años, era impensable en Estados Unidos. Aún en los años de Nixon, que fue un gran estadista cuyo peor enemigo fue él mismo. Claro. Y fue un tipo, una vez Carl Bernstein, acá en Buenos Aires yo le hice una entrevista. Carl Bernstein es uno de los dos periodistas que desentrañó junto con Bob Woodward el caso Watergate. Me dijo, Nixon era un miserable, iba a caer de cualquier manera con Watergate o sin Watergate. Pero aún así guardaba Nixon y su entorno y sus asesores, uno de ellos el principal, Henry Kissinger, guardaba unos límites que Donald Trump ha destrozado, ha destruido, ha corrido hacia atrás mucho tiempo. Y me parece que en la política local también. Vos hablabas recién de Cercas y de alguna manera hablabas de la política española. Yo, a mi juicio, Podemos era impensable en los años de la transición española. Un hombre como Iglesias, como Pablo Iglesias, era imposible. Con los recursos éticos de Pablo Iglesias en España era muy difícil imaginártelo, y me parece que también en la Argentina ocurre cosas parecidas. Hay un nivel de corrupción estructural en la Argentina, o hubo un nivel de corrupción estructural en la Argentina donde había ciertos límites, que en los últimos años se han corrido mucho. Sí. Y a mí a vos te debe pasar, ¿no? Cuando observás, vos como periodista, como una persona de experiencia, cuando observás algunos debates, o como querramos llamarles, no sé si se dan debates, uno tiene la sensación de que los políticos por lo menos en Argentina, viven un mundo ajeno a la realidad de las necesidades de las personas, de la sociedad. Y esto es muy... Y lo grafico de esta manera, no sé cómo lo ves vos. En un país que tiene un problema de pobreza tan enorme, 30% más, tiene 50% de los chicos del país en situación de cierto riesgo de vulnerabilidad, tiene un problema de violencia instalada en sectores de la sociedad, tenemos un problema de acceso a la salud, tenemos un problema de hábitat y además tenemos desempleo y tenemos... ¿Qué haría una dirigencia política? Tendría que ponerle con seriedad atención a estos temas y focalizar todo su esfuerzo, su vocación en esos temas. ¿Y de qué hablamos? ¿Hablamos de esos temas en los debates? ¿O hablamos de la lista? ¿Hablamos de quién va, quién no viene, con quién me junto, con quién no me junto? ¿Cuál es el nivel de participación en la farándula? Esto a los más necesitados le tiene que causar un profundo dolor y también una actitud, si se quiere, nada positiva uno en términos de violencia, ¿no? Yo no sé a qué te referís concretamente cuando hablas de debates, si hablamos y farandulización de la política. Si hablamos de los debates televisivos, hay varios niveles de debate televisivo. Hay programas que son shows y ni siquiera son periodísticos. Periodistas somos todos, pero no todos somos los mismos periodistas. Sí, claro. Entonces, hay otros programas un poco más serios que por lo menos apuntan si vos querés, una relación íntima entre entrevistador y entrevistado, que te permite un acercamiento un poco más profundo a cualquier tema que trates. Por supuesto, los debates hoy deberían estar la pobreza, los chicos que no tienen que comer, la violencia, el acceso a la salud, como vos decías recién. Siempre encontramos una excusa para que no estén. Claro. ¿No? Porque este es un año electoral, entonces tenemos que hablar de las listas de quién con quién y cómo demás. Eso sí me parece que está obsoleto en la Argentina. La estructura de los partidos políticos en la Argentina está obsoleta, está perdida. Hay que hacer otra estructura de partido político. Hay que hacer otra república también. Sí. ¿No? Los debates deberían estar más ceñidos a la preocupación que todos tenemos. Es muy difícil un debate en la Argentina entre ideas que chocan entre sí. Claro. Es muy difícil. Es verdad. Pero también es el gran desafío de la política, es lo que decía
también Cercas, ¿no? Es la conciliación de lo inconciliable, cuando hablaba de un político, digamos, un político puro, un político con cierto grado de, de calidad excepcional. Conciliar esto, las diferentes posturas, porque si no, ¿cómo terminamos? Es un toma y daca permanente, ¿no? Conciliar inclusive los términos del debate. Además. ¿No? Claro. Digo, el respeto común, el sentido común que Sí. debe tener un debate. Vos hablabas de Cercas y en una ocasión ya lo hablábamos. En lo único que hablamos antes de esto, el gran libro de Cercas, para mí la gran obra de Cercas, que es Anatomía de un instante, Espectacular. es fantástico. Habla sobre Adolfo Suárez, el padre de la transición española. Adolfo Suárez fue un hombre relativamente desafortunado en lo familiar. Su mujer murió de cáncer muy joven, murió una hija ya de él de cáncer también, cuando ya él estaba medio en los laberintos del Alzheimer también. Él está sepultado en la Catedral de Ávila junto a su mujer. ¿Vos sabés cuál es su epitafio? La conciliación fue posible. Claro. Sí. Sí, sí. Vos sabés que Adolfo Suárez fue presidente de la Asociación Cristiana de Jóvenes de España. Me dijiste Y en el libro Anatomía de un Momento, en la página 350, descubrí esa mención. Hace una mención a su presidencia en la Asociación Cristiana de Jóvenes de España. Y lo compartí con los colegas dirigentes de la Asociación Cristiana de Jóvenes, la IMCA española, y ellos tienen un recuerdo muy bueno. Me imagino, de España, no de Ávila. De España. De España. Ah. Estando él en Madrid. Y tiene un recuerdo muy positivo. Y el hijo de él, porque el hijo actualmente es diputado, creo. Se dedicó a la política, sí. Adolfo Suárez Iliana, sí. Tiene un profundo cariño por la Asociación Cristiana de Jóvenes, por la trayectoria de su padre. Sí, claro. Pero fue esa persona que vos mencionás, una persona que hizo, bueno, el libro es un libro maravilloso para entender la transición española, y relatada con una claridad y con una crudeza extraordinaria, que creo, no sé cuántos españoles lo habrán leído, pero yo a algunos se lo sugerí que lo leyeran. Bueno, vos hablabas de las virtudes de un político, y entre ellos estaba, bueno, entre virtudes y defectos, que a veces se mezclan. Hay una correlación entre virtudes y defectos, pues si es un político mentiroso. A veces un político tiene que mentir para... Y hablabas del coraje. Cercas, y además Cercas lo relata muy bien, el 23 de febrero del 81, cuando el intento de golpe militar que encabeza el coronel de la Guardia Civil Tejero, en un momento dado, digo, como diputado también estaba Santiago Carrillo, que era dirigente comunista, que debe haber sospechado un paredón para él si el golpe triunfaba. Los ponen a las principales cabezas de los partidos políticos en habitaciones separadas, algunos comparten habitación, y Tejero entra en un momento, saca su pistola y se la apoya en el pecho a Suárez, y Suárez le dice: cuádrese. Sí. Dos veces le dice cuádrese. Sí, claro. Sí. Y el tipo se va. Se va, claro. Es extraordinario. Ahora, también la ambición, viste, te ha puesto como la ambición es una premisa para el político. El político tiene que ser ambicioso. Y acá surge esta tremenda duda. ¿La ambición para qué? ¿Para servir al bien común? ¿O la ambición para satisfacer mis aspiraciones y mis intereses y mi ego personal? ¿Dónde está el límite, no? Aspiraciones y ego son parte de la ambición. Donde entramos en problemas es con los intereses, ¿no? Digo, yo estoy leyendo ahora un libro muy simpático que escribió Boris Johnson, que fue alcalde de Londres, claro, y el tipo que impulsó el Brexit, ¿no? La salida de Gran Bretaña de la comunidad. Y está en carrera este muchacho. Sí, está en carrera. Sí. Él hace un muy cálido elogio de Winston Churchill, ¿no? Y de su coraje y demás. Y lo describe como un hombre muy ambicioso, inclusive para satisfacer su ego personal. El tipo se la jugaba en las guerras en las cuales peleó contra los Boers en Sudáfrica, en la Primera Guerra Mundial y demás,
casi por una cuestión de vanidad personal, para tener algo que contar después, pero se dejaba que las balas le pasaran cerca. Así que me parece que, y todo político, reconozco, todo político tiene que tener una ambición clara y definida. El tipo que se mete en política es porque quiere llegar a ser presidente del país en el cual se mete. No hay que después llegue o no, pero la ambición está... El problema es cómo damos paso a nuestra ambición. ¿Qué hacemos para que nuestra ambición se cumpla? Ese es el drama. No el qué, sino el cómo. Claro. Pues digo, todo está muy bien, sí, es por mi ego, sí es por el bien común, sí, por esto. Donde entramos en el choque es cuando decir no es por mis intereses. Y viste que en Argentina en los últimos años han primado mucho más los intereses personales, económicos, También, claro. que el bien común, sí, en muchos casos. Sí, sí, eso. Pero si yo te hiciera una pregunta más de fondo, más conceptual y teórica. La Argentina tiene una clase política preparada para... Vos acabas de venir de un viaje, y yo lo mismo. Preparada para entender la complejidad, la gravedad y la incertidumbre de este mundo. Yo tengo una respuesta. En términos, digo para jugármela y no abusar de tu respuesta y tu confianza. Yo cada vez que vengo de un viaje hacia el exterior siento primero que no hay panaceas en el mundo. En todos lados hay cosas buenas, cosas malas. Pero en términos de dirigencia política me parece que nosotros estamos por lo menos 1 o 2 escalones por debajo de entender esta complejidad actual y la que viene. Pero a mí lo que me preocupa no es solamente la de ahora, sino la que viene. Yo creo que no, creo que la dirigencia política no está capacitada para entender las complejidades del mundo. La dirigencia política argentina no está capacitada para entender las complejidades del mundo actual. Agatas puede entender las complejidades del país, que ya son muchas. Tampoco lo está, me parece, la clase empresaria. Absolutamente. Tampoco es consciente de eso la clase intelectual, no somos conscientes los periodistas, de hecho, que antes estábamos mucho más abiertos al mundo y ahora no. Estamos pagando también, me parece, un altísimo precio por años de aislamiento social y político del resto del mundo. No es casual que la gente salga del país y se le abra la cabeza. Sí. ¿Por qué? Porque compara con otras sociedades, cómo viven otras sociedades, cómo conviven otras sociedades, cómo dirimen sus diferencias otras sociedades, cómo respetan la democracia, cómo van al fútbol otras sociedades, cómo cuidan el medio ambiente y la limpieza de las calles otras sociedades. Y vuelven enloquecidos. A los 15 días, sí, claro, el monstruo te comió otra vez. Otra vez. Pero, digo, si vos querés ver cómo funciona el mundo, salí, viajá. ¿Por qué sucede eso? Creo que porque hemos pasado décadas de aislamiento, encerrados en el regocijo de decir somos los mejores del mundo, total no competimos con nadie. Absolutamente un error gravísimo. Es así. No tendría que haber ningún dirigente político que no tenga una experiencia internacional en serio. No un viaje de turismo. No un viaje de turismo. Eso lo puede hacer cualquiera. Un político tiene que tener algún tipo de inmersión internacional para entender, no para copiar, no simplemente para decir lo de afuera es mejor que lo de adentro, pero para tratar de entender. Claro que entender, vos como periodista lo debes saber mejor que yo seguramente, entender significa un esfuerzo y a veces significa también, Alberto, una frustración, porque en la medida que vos entendés y te das cuenta de lo que es y lo que viene, es una frustración que prefiero negarlo porque en los muros de París en el año 68, cuando aquella famosa revolución intelectual y callejera de los jóvenes universitarios, entre los muchos grafitis había uno que decía: el que abre una vez los ojos nunca más vuelve a dormir tranquilo. Fíjate, hablando de Francia, los últimos presidentes de Francia, todos son egresados de la Sorbonne. Todos pasaron por la Escuela Nacional de Administración. Todos tienen una formación de tener, como
no es una regla fija, dice, pero flaco, si no pasaste por aquí es muy difícil que te habilitemos para ocupar el Elíseo. Fíjate lo de Francia, viste que el candidato más importante para ganar las elecciones hace unas semanas atrás era Fillon. Claro. Y yo ahora que vine de Francia estuve conversando con alguna gente francesa y ellos directamente dijeron, cuando se descubre que Fillon había mentido, y utilizado su poder, este señor no puede ser presidente. Automáticamente lo... Y ningún francés pensó, te lo decían ellos, ningún francés pensó que Le Pen tenía alguna posibilidad de ser presidenta. Dice, eso se manejaba en el exterior. En Francia nadie Nunca. pensó que esto podía resultar posible, pero con una claridad meridiana, ¿no? Ninguno de los dos Le Pen, ni Ningún- padre pero ni, ni padre ni y hija. me dice la mujer, no, dice, esto en Francia no puede pasar. Y fíjate la elección, ¿no? Que ganó Macron. Macron. No. La gente está muy esperanzada en Macron. Vamos a ver, digo, pero bueno, ahí tenés por lo menos una comprensión de Europa, digo, ¿no? En Francia, en el caso de Francia, digo si vos querés una comprensión de goliana, Claro. Sí, sí. todavía cada francés tiene un de Gaulle en la mochila, Sí, sí. el bastón de mariscal de Napoleón y una foto de Gaulle en la mochila. Sí, sí. Y nosotros no tenemos tampoco en la sociedad, yo no quiero cargar las culpas solamente a los políticos. Esta sociedad también es muy compleja. No tengo Esta dudas. sociedad no sabe cómo convivir, no sabe cómo dirimir diferencias. Teme demasiado el ridículo, teme el gran drama argentino es que no queremos pasar por idiotas. Yo no voy a ser el único tonto que paga impuestos, no voy a ser el único tonto que no tira un papel en la calle, no voy a ser el único tonto que cruza por las esquinas. Es dramático, es infantil y es tonto, pero es así. Y tenemos un temor increíble que tiene que ver con la inseguridad. Le tememos al error, sabiendo que el error es una fuente de aprendizaje extraordinaria. El error, no la negligencia, que son dos cosas distintas. Claro, no. El asunto es cómo se arregla, Norberto. La sociedad civil tiene mucho que hacer. Y nosotros como institución de la sociedad civil, como Asociación Cristiana de Jóvenes, sentimos una responsabilidad en eso. Hay que fortalecer la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil. Y la educación, ¿no? La educación. La educación, ni hablar. En Argentina, esto que digo me ha traído algunos problemas con alguna gente, pero no hay ningún problema. Siempre que hablas de estas cosas, te trae problemas con alguna gente. En Argentina hay educación rica para ricos, para ponerlo brutalmente, y pobre para pobres. Ninguna duda. Solo tenemos 3.000 alumnos en 10 escuelas. Está claro. Y hay una confusión enorme, Alberto, que es educación y escolarización. Son dos cosas distintas. A la escuela pueden ir todos. Perfecto. La educación es lo que le pones adentro como contenido. Sí, claro. Y ahí, ¿qué pasa? Los chicos pobres de La Matanza, los chicos pobres de Avellaneda, los chicos pobres de Escobar, seguirán siendo pobres si no le pones el contenido de educación, si no le das una oportunidad a esos chicos. Mira, hace unos años ya, Jaime Echeverry, en un reportaje que le hicieron, dio una cifra tremenda que yo, si me equivoco al darla me perdonarás, pero más o menos así. Las pruebas PISA que se hicieron en 2012 en 65 países demostraron que los mejores promedios eran los del 25% de la población que tenían mejores trabajos, que estaban mejor educados y que tenían mejor desarrollo económico. En todos los países, en la Argentina también. Los mejores alumnos eran del 25%, más ricos, que tenían más dinero, mejores trabajos, pero esos chicos estaban por debajo de los peores de 30 países. Exactamente. Sí. Que es una realidad tremenda. Eso tenés que corregir. Lo tenés que corregir. Y hay una, discúlpame, y hay una educación, si vos me permitís, fundamental que parte de la casa. Sí. La escuela te da conocimientos. Pero los valores, ya que estamos en un programa de valores, los valores vienen de la casa. No son muchos, son los que nos dieron a nosotros en casa. Trabajá, cuida el trabajo, no robes, no mientas, sea leal con tus amigos. Sí. Mantener el control, ¿no? Contrólate. No hay tantos valores a inculcar. Con eso solo me parece que damos un paso adelante. Ahora, viste, Alberto, la influencia
terrible de la pobreza estructural que la Argentina ha sabido conseguir. Es un caldo de cultivo tremendamente importante que no podemos desoír. Hoy tenemos niveles, indicadores que están por debajo, pero muy por debajo de la década del 70, en términos de pobreza, en términos de salud, en términos de desempleo. Y entonces, ¿qué ha pasado en tanto tiempo? ¿Qué nos ha pasado? Y acá no hay inocentes, está la clase de dirigencia política obvia, empresaria, sindical, religiosa y también la social, e intelectual, no tengo dudas. Pero asumimos esto como que es un problema, lo estamos asumiendo, estamos reconociendo. No sé si leíste hace menos de un mes atrás un artículo de Caparrós sobre nuestra... ¿Sobre los 70? Sí. Sí. Tremendo el Sí. artículo ese, ¿no? Yo O sea, te respeto mucho, Martín. y Creo que su crítica sí, fue tibia, no fue todo lo dura que debió haber sido, sobre todo sabiendo cómo atravesó Martín esos años. claro. Fue valiente. Tampoco podés en el espacio mínimo de un artículo periodístico Sí, hacer hacer un libro, ¿no? No, claro, fue muy valiente, pero bueno, él en cierto momento dice, bueno, pero ya está, ¿viste? Vamos a... Ahora vos decís que no es un plan establecido, que hoy tengamos más pobreza que en el 70, menos educación, más marginalidad, no es un plan establecido por alguna fuerza, solo es decadencia, decís vos. No, vos sabés que no lo sé, yo creo que ha habido factores externos en el mundo que nos han contribuido. Pero viste, cuando vos buscas siempre la excusa en el otro, No, claro. estás perdido, ¿no? La autocrítica nuestra y la realidad. Hoy tenés este problema. Este problema hay que resolver. Hay que resolver el problema de la pobreza, el problema de la educación, el problema del hábitat, el problema de la salud. Hay que resolver. Vamos a abocarnos a esto, mirando para adelante. Son decisiones políticas. Obviamente. Esas sí son decisiones políticas. Esa es la decisión política a la que los políticos le tienen que Sí. destinar su tiempo, su Sí. esfuerzo. Sí, son políticas de Estado también. Ahí está. Son políticas de Estado que cumple todos los gobiernos. Así es. ¿Eso qué significa en la Argentina? Significa que se tiene que acabar el clientelismo. Claro. Yo te mantengo pobre porque si no, no te puedo... Es Sí, un claro. paso tremendo que la sociedad tiene que dar y los partidos políticos tienen que dar en una nueva estructura Total. política, partidaria, que nos haga sentir un poquito más habitantes de una república y no gente que vive en un barrio en emergencia. Vos sabés que vos al pasar dijiste una cosa que en algunas discusiones se han planteado si la pobreza no es funcional al sistema. Y cuando vos ves que pasaron 20, 30, 40 años, o digamos de los últimos 30 años de la democracia, che, no habrá que mirar ese tema, si el clientelismo, si la pobreza no es funcional. Y a lo mejor si no fue intencional, en la práctica concreta se dio. O sea, está. Llegamos a esto. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Por qué llegamos a esto? Y ahí creo que hay una gran responsabilidad. Me parece que también el periodismo, ¿no? Vos venís de esa... Bueno, los periodistas somos culpables de todo, vos sabés que los periodistas tenemos la culpa de todo. No. Pero sí, también tenemos cierta responsabilidad, sobre Sí. todo, pero no en estas cosas estructurales de la política, sino en no señalar demasiado estos errores flagrantes de la política. La misión del periodista no es gobernar No, claro que no. ni trazar siquiera políticas de Estado. Nosotros somos sí culpables de hacer un mal periodismo en los últimos años, en las últimas décadas. Nos han abandonado los lectores, le hemos hecho creer a los lectores que están informados y no lo están. Entonces cada vez cuesta más llegar con un tema sensible a la sociedad, llegar cada vez a más lectores. La sociedad está cada vez más informada. Perdón, la sociedad está cada vez peor informada, Peor informado. más desinformada. Y en eso sí tenemos responsabilidad de los periodistas. Ha sido un gusto enorme tenerte y dialogar contigo No, de esta para mí manera. es un placer también. Muchas gracias, esta es tu casa y Muchas seguiré gracias. haciéndolo. Sos Así muy que lo amable. mejor para vos. Gracias, lo mismo para ustedes, gracias. Ha sido Alberto Amato nuestro invitado y como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.